Entonces estamos en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Recuerden que estos últimos 3 capítulos del profeta Daniel forman un compendio, un mensaje general. Entonces vamos a orar y vamos a sumergirnos nuevamente en Daniel para avanzar un poquito. Hoy vamos a ver solamente un verso. Daniel capítulo 12, verso 1. Ok, entonces vamos a orar. Padre eterno, Padre bueno, Señor, también agradecidos por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, Señor. Y tiene el mensaje que necesitamos, el mensaje de salvación. Pero también nos anima, nos corrige y nos prepara para vivir en cualquier tiempo y en cualquier situación, Señor. Entonces abre nuestro corazón, abre nuestra mente, nuestros oídos espirituales. Señor, llévate distracción, cansancio, quizá argumentos que se levanten en contra de tu verdad, Señor, y permite que tu palabra pueda producir ese efecto que ha producido por miles de años en la vida de muchos, Señor. Háblanos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces Daniel capítulo 12, hoy vamos ya en este último capítulo, y para ponerles un poco en contexto, creo que es bien importante. Si tú recuerdas, en Daniel capítulo 10, Daniel, la palabra que voy a usar es correcta y ahí está en Reina Valera, estaba afligido. El profeta Daniel estaba realmente afligido, y dice en ese capítulo 10 que por 3 semanas estuvo así. Entonces en ayuno, en oración, bueno, en una especie de ayuno, no necesariamente ayuno, pero en una especie de ayuno, y él estaba realmente preocupado por el destino de su pueblo, porque él había leído que después de 70 años de estar exiliados, de estar en el cautiverio en Babilonia, después de que se cumplieran 70 años, el Señor los regresaría, y eso se cumplió parcialmente. Pero entonces Daniel está leyendo esto, está a la orilla de un río, nos dice el capítulo 10, es importante por lo que vamos a ver en el capítulo 12, hoy no vamos a llegar a esta parte del río, pero él está en un río donde aparece un ángel viene, y después de él estar orando y preguntándole al Señor, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo vas a restaurar a mi pueblo? Pues viene ese ángel y le describe literalmente lo que habría de suceder antes del tiempo final, antes de la restauración del pueblo de Israel. Y entonces, capítulo 11, si estuviste aquí, pasamos 2 semanas en capítulo 11, profetiza ese ángel de los reinos que se levantarían después de el imperio del famosísimo Alejandro Magno. Ya estamos hablando en tiempos del imperio griego, ¿no? Y entonces este ángel le dice lo que va a suceder cuando muera Alejandro Magno. Y entonces habla de 2 reinos en particular, fueron 4 reinos en los que se dividió, pero solamente 2, el del norte y el del sur, empiezan los ¿cómo es? Ptolomecos o Ptolomeidas, no sé cómo se diga, Ptolomeos y los selúcidas empiezan a disputar por Jerusalén. Viene un tiempo de muchas guerras, parece también ahí la intervención de los celos y de muchas cosas, parece la Rosa de Guadalupe, todo lo que ocurre ahí, pleitos y asesinatos y un montón de cosas. Nunca he visto la Rosa de Guadalupe, no tengo de verdad ni la menor idea. A lo mejor hay alguna mejor comparación, pero se me ocurrió esa. Pero parece una novela del Canal de las Estrellas, ¿no? Y entonces ocurren esas guerras hasta que aparece un hombre, Antíoco IV, ¿no? Epífanes, Antíoco IV, y es una sombra. Antíoco IV es una especie de anticristo que aparece un poco menos de 2 siglos antes de Cristo. Y entonces ocurre en Jerusalén algo que es conocido como la abominación desoladora. Levanta Antíoco IV una estatua de Zeus y empieza a sacrificar cerdos en el lugar santo, en el lugar de Dios, en el templo de Dios. Entonces hace que haya una desolación en el templo. Entonces hay una actividad abominable y desoladora en el
templo de Dios. Y esto para nosotros ya es historia. Y es algo que ya ocurrió. Ahora el final del capítulo 11 anuncia de la llegada de otro hombre al final de los tiempos. Y estuvimos hablando en el capítulo 11 que está hablando del anticristo. Describe la actividad del anticristo en los últimos versos del capítulo 11, ¿no? Pero este capítulo 12 entonces, en donde estamos ahora comenzando, habla acerca del tiempo final. Si pudiéramos ponerle un título, yo le pondría el tiempo final, primera parte. Tiempo final, primera parte. El tiempo final se refiere al tiempo de la restauración de Israel. Esto era lo que le preocupaba a Daniel. ¿Cuándo vas a restaurar a mi pueblo? Entonces el tiempo final se refiere a la restauración de Israel, pero no solo a la restauración de Israel, sino a la restauración de todas las cosas. Cuando Jesús, que es visto en Apocalipsis como el cordero y el león, es el único que se halla digno en toda la creación de tomar el rollo, el título de propiedad, para desatar unos sellos que están allí y entonces traer un juicio donde Él vuelve a recuperar completamente lo que le pertenece, que es la tierra, y vuelve a poner orden en todas las cosas. El tiempo del fin también se le llama el día del Señor. Algunos también le llaman el día de Jacob, pero es más conocido como la gran tribulación. Y entonces, mira nada más un contexto. Ve ahí al capítulo 10 para que podamos ver en qué contexto estamos para el capítulo 12, que es un compendio desde el 10. En el verso 2 dice: y en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por 3 semanas. Ahí está, ¿no? Pero ve el verso 12 si sigues ahí. En el 10:12. Entonces me dijo ese ángel que apareció: Daniel, no temas. Fíjate la idea de por qué mostrarle profecía, para que el corazón de Daniel estuviera tranquilo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue? Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, la oración de Daniel fue respondida para traerle certidumbre, para traerle dirección, para anunciarle lo que estaría por suceder. Verso 14, si sigues ahí en Daniel 10, dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Entonces, ¿es profecía para quién? Para Israel. A tu pueblo, ¿cuándo? En los postreros días, ¿no? Se conoce que los postreros días comenzaron desde el nacimiento de la iglesia, hace casi 2000 años, pero hay cosas muy específicas que nos hablan ya del fin, cuando Jesús habla en Mateo capítulo 24 acerca de ciertas señales que anunciarían ya la etapa final, antes de que todas las cosas sean restauradas, antes de que el juicio de Dios venga y aparezca eso que es conocido como la gran tribulación, ¿no? Porque la visión es para esos días, dice ahí en el verso 14. ¿Para cuáles días? Para los días finales. Lo que le está diciendo el ángel a Daniel en el capítulo 10, en el verso 14, es: lo que te voy a contar, lo que te voy a describir es ya para aquellos días, ¿no? Entonces es importante, si nunca has leído Mateo capítulo 24, porque Jesús habló de una forma muy similar cuando sus discípulos están paseando por Jerusalén y ven el templo y se sorprenden, y Jesús les habla acerca de la inminente destrucción del templo y de su regreso y todo. Y dicen: y Señor, ¿y cuándo va a suceder todo esto? Entonces Mateo capítulo 24 es conocido como las señales antes del fin. Así como Daniel estaba preguntando qué va a pasar en los últimos tiempos, los discípulos igual tuvieron esa inquietud, así que los discípulos dijeron: ¿qué va a suceder? Y Jesús anuncia señales claras de lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Ahora, los últimos tiempos, de hecho, podríamos tomar que este mensaje de los últimos tiempos está desde el capítulo 11, desde el verso 21 al 45, porque ahí ya está hablando del anticristo final que aparecerá en el tiempo del fin, ¿no? Entonces, ve rápidamente en tu Biblia Apocalipsis capítulo 4.
verso 1. Quiero antes poner un poco el contexto, la cronología de Apocalipsis. En el capítulo 1 es una visión que tiene Daniel acerca de lo que está ocurriendo en el cielo, y tiene una visión de Jesús y describe a Jesús en el capítulo 1, quien le dice: escribe todas estas cosas, anota y documenta todas estas cosas. Entonces y le explica Jesús directamente a Juan, quien escribió el Apocalipsis, que no tema. Pero también le está diciendo ahí en Apocalipsis capítulo 1 a Juan. ¿No les he hecho bolas? Apocalipsis 1 lo escribió Juan, ¿ok? Y entonces en el capítulo 1 también le describe que Él es la autoridad máxima sobre las iglesias y que Él se pasea sobre las iglesias. Inmediatamente después, Apocalipsis 2 y 3, es un entendimiento acerca de las iglesias locales. En la época fueron iglesias físicas reales que existieron, pero también describe a las iglesias históricas que estamos estudiando todos los miércoles. Es bueno estudiar un poco a las iglesias, lo hacemos de vez en cuando aquí como iglesia, el mensaje de Apocalipsis 2 y 3, porque es como una radiografía que nos ayuda a ver el estado espiritual de la iglesia en la actualidad y de nosotros como individuos, cómo está nuestra fe. Entonces, otra vez, Apocalipsis 1, ¿qué es? Ayúdenme. Jesús y Daniel, ¿ok? Apocalipsis 2 y 3, la historia de la iglesia ahí está, ¿no? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Éfeso, iglesias que nos describen, una descripción muy real de las iglesias, ¿ok? A partir del capítulo 4 ya no está el enfoque más en la iglesia, porque capítulo 4 y 5 hay una visión de la iglesia en el cielo, ya no en la tierra, en el cielo, junto a millones de ángeles adorando, glorificando, honrando a Dios. Y entonces cuando buscan a alguien que sea digno de abrir el rollo, y aparece el Cordero de Dios, ¿ok? Y entonces ya a partir del capítulo 6, que Jesús es el Cordero y el león que va a tomar juicio sobre todas las naciones, es que se empiezan a desatar esos sellos y empieza el juicio sobre las naciones. ¿La iglesia dónde está en ese momento? En el cielo. Si lo ves cronológicamente, de acuerdo a la narrativa de Apocalipsis, la iglesia ya está en el cielo, ¿ok? Entonces nada más quiero poner en contexto el 4.1, que ya entendemos esa visión en el cielo, y dice: después de esto miré. ¿Después de qué? De las iglesias, ¿ok? Pasó el tiempo de las iglesias y miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, después de la era de la iglesia, a partir de ahí Apocalipsis empieza a narrar el tiempo final, la gran tribulación, el día de Jacob, el día de la ira del Señor, el día del juicio final, la gran tribulación, que es el tema que abarca Daniel capítulo 12. El tema que abarca Daniel capítulo 12 es justamente eso, ¿no? Ahora, recordemos esto. ¿Qué fin tiene estudiar profecía? La profecía tiene la finalidad de animarnos, no de asustarnos. De animarnos al ver el cumplimiento y al ver que Dios es bueno y misericordioso con nosotros. Lo vamos a ver la siguiente semana, es espectacular hablar de la resurrección. Pero bueno, tiene la finalidad de animarnos y la finalidad también de prepararnos para el tiempo final. Nos está hablando de los hechos que vendrán para que estemos preparados, la iglesia que le toque vivir, si es que somos nosotros o hay otra más que venga después de nosotros, pero la iglesia tiene que estar preparada para cuando su Señor regrese, y ese propósito también tiene la profecía. Ahora, donde estamos nosotros parados aquí, más de 2000 años o cerca de 2000 años más bien después de Cristo,
Y de repente vemos el mundo en el que nos encontramos y vemos hijos en total rebeldía, que maltratan a sus padres, que abandonan sus hogares, ¿no? O de repente vemos padres que no están involucrados con sus hijos, y padres que maltratan, y padres que lastiman, y padres que literal destruyen a sus hijos, o matrimonios que se están destruyendo unos a otros. O ves líderes mundiales que no les importa el dolor de la gente y matar gente y destruir gente, y ves en la guerra escenas súper lastimosas, y líderes y empresarios que no les importa más que su propio fin y su propio bien, personas violentas y secuestros y guerras y narcotráfico y drogas y pornografía, depravación sexual por todos lados. Y de repente dices, ¿hasta cuándo? Y te preguntas, ¿hasta cuándo? ¿Y en serio de eso se trata? Y la misma respuesta, estoy sintetizando, lo vamos a ir viendo la próxima semana, hacia Daniel es: Daniel está, ¿hasta cuándo, Señor? Lo que él estaba viviendo en Babilonia. Y la respuesta para Daniel, si tú estuviste en los estudios pasados, fue: no, Daniel, no fueron suficientes 70 años, sino que serán 70 semanas de 7 años, ¿no? Pero no temas, Daniel, al final vas a recibir la heredad y la vida eterna. Entonces, lo que tienes que hacer es no perder tu confianza y creer en mí. No solamente tú, Daniel, sino todos los que crean en mi nombre, todos los que crean en mí recibirán heredad y recibirán vida eterna, ¿no? Entonces eso es lo que está sucediendo en el capítulo 12, desde el 10, 11 y 12. 12:1, mira toda la riqueza, lo voy a leer de corrido, pero vamos a ir revisando toda una riqueza que hay en ese verso 1. En aquel tiempo futuro se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Y todos los que se hallen escritos en el libro, ¿no? Ok, esta expresión de en aquel tiempo obviamente está describiendo tiempo futuro, cosas que ocurrirán en el futuro. Y si leímos entonces el capítulo anterior, estaba en el contexto del anticristo, el tiempo del anticristo. Ok, lo que narró el capítulo 11 fue de lo ya ocurrido, de lo que ya pasó, es hasta Antíoco IV, Epífanes. Pero después viene y narra acerca de los últimos días, de los últimos tiempos de el anticristo, ¿no? Entonces de eso está hablando. Y luego presenta ahí uno que se llama Miguel. Hay muchos textos en la escritura donde se habla acerca de Miguel. Se describen varios de los textos a Miguel como un gran guerrero, como un ángel muy fuerte. Y este ángel, por lo que nos está diciendo aquí el texto, está encargado principalmente de proteger ¿a quién? ¿A quién? A Israel, ¿no? Esa es su chamba principal. Ahora Judas, no vayas allá, pero uno de los versículos de Judas, Judas lo llama arcángel, no ángel sino arcángel. Y cuando hablamos de arcángel está hablando de un ángel de alto rango en el ejército de Dios. Y este es Miguel, el del que está describiendo. Entonces dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuál es su chamba? Proteger a Israel, ¿no? Interesante. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será un tiempo de angustia como nunca la ha habido. Un tiempo de muchísima persecución para Israel y de gran calamidad para todo el mundo. Y eso no hace inmune a la iglesia ni a nadie,
será un tiempo de mucha dificultad. De esto mismo citó Jesús. Si vas en tu Biblia ya al Evangelio de Mateo 24, ahí donde te comentaba hace un momento que Jesús habló de las señales antes del fin. Mateo 24, en el verso 21, mira lo que dice: porque habrá entonces gran tribulación. Esto habla la palabra grande, mega tribulación, lipsis, y es una calamidad gigantesca, cual no la ha habido, dice Jesús, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que Segunda Guerra Mundial, o sea que el famoso Holocausto donde murieron 6 millones de judíos, o sea que los tiempos que vivió Israel en Egipto y la salida de Egipto, o sea, no se compara las guerras con Asiria, con Babilonia, con los o sea, nada se va a comparar a ese tiempo. De hecho, Jeremías capítulo 30, verso 7, incongruencia con la palabra, y podemos ver varias referencias donde hay armonía en las escrituras, en las profecías y en lo que dice. Exactamente habla de lo mismo. Dice Jeremías 37, y ahí como un lamento: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces, Jacob, ¿quién es? Israel. Nuestra manera de llamarle Israel es Jacob. Jacob le cambiaron su nombre por el de Israel. Entonces está hablando de un tiempo muy difícil para Israel, pero de ella será librado. Y sí, si miramos a ver hacia atrás, el pueblo de Israel ha pasado varios tiempos de angustia, ¿no? Muchos de ellos registrados en la historia. Algunos de ellos describen literal horrores. Por ejemplo, cuando fue la caída de Samaria y de Jerusalén, estos horrores también de la época de Epífanes fueron terribles. La misma destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 ya de nuestra era, ¿no? La persecución que tuvo Israel por la llamada iglesia en la época del oscurantismo, donde trataba de eliminar a los judíos. La misma iglesia llamada cristiana quería desaparecer a los judíos. Y ha habido algunos tiempos muy especiales, los llamados pogromos de Europa, que aparecieron en diferentes lugares, aparecieron en Polonia, aparecieron en Rusia, donde querían exterminar por completo a los judíos, ¿no? Y tiempos de mucha angustia, incluyendo, imagínate las escenas que puedes ir a diferentes museos. Hay uno en Jerusalén que se llama el Museo del Holocausto, pero también el Museo de la Tolerancia en la Ciudad de México tienen imágenes muy reales de lo que Israel vivió en el Holocausto nazi, ¿no? Y sin embargo, cualquiera de esas imágenes terribles que podamos obtener y ver de tiempos de angustia no se van a comparar, van a ser completamente diferentes. Este tiempo que está escribiendo la Escritura será peor, cual no lo ha habido nunca. Israel nunca ha visto algo como lo que va a venir. En estos días, quizás si has visto noticias, sabes que Israel, aunque no se ha adjudicado el hecho, eliminó a uno de los líderes de Hamas, a Ismail Haniyeh, que él estaba en Qatar, protegido por Qatar, pero fue a un evento político a Irán, y estando en Irán, en la residencia donde le dieron el albergue, lo eliminaron, ¡boom!, lo mataron. Y entonces esto está provocando al menos amenazas terribles de Irán y de todos sus proxies, desde Turquía, desde Siria, desde Irak y desde otros países. Hay una amenaza muy potente de poder destruir pronto a Israel. Entonces puede ser, yo oigo como mucho retumbido. ¿Ustedes lo oyen? ¿O nada más yo lo estoy oyendo? Como que se escucha muy boom, boom,
¿Sí lo oyen? Si pudieras ahí moverle un poquito, Charlie. Ok. Entonces, si no es esto, al menos es una amenaza de esto. O sea, están amenazando ahorita potencias ya nucleares y potencias mundiales, porque también sabemos que respalda a Irán, lo respalda, recién hizo su pronunciación para respaldar a Irán, Corea del Norte, y tiene alianzas tanto con China como con Rusia y con otros países, y al menos hay una amenaza en el aire de unirse todos ellos para destruir a Israel, ¿no? O al menos intentar destruir a Israel. Apocalipsis, ven tu Biblia al final, Apocalipsis capítulo 12, porque quizá allí puedas ver un poco más cómo se describe esta historia. Apocalipsis capítulo 12, para entenderlo un poco, está describiendo a una mujer que es Israel, la cual da a luz a un Salvador. Muchos han entendido mal estos textos, pero cuando estudias detenidamente el libro de Apocalipsis, no hay duda de que está hablando de Israel y está hablando de Cristo, que da a luz a Cristo. La nación de Israel dio a luz a Cristo, al Salvador de este mundo. Apocalipsis 12, versos 13 al 17, dice: y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces, ¿a quién está persiguiendo? A Israel. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada, fíjate, por un tiempo y tiempos y a la mitad de tiempo. Ok, primero habla de un tiempo, un año, luego tiempos, está en plural, son 2 años y medio y la mitad de un tiempo, que estamos hablando ahí de 3 años y medio. ¿Cuánto dura entonces la gran tribulación? 7 años, ¿no? Entonces aquí está ya partiendo exactamente esos 7 años. Hay poca información sobre lo que ocurre en los primeros 3 y medio años, que es conocida como la tribulación, pero hay mucho más información en la Biblia de todo lo que ocurre en los últimos 3 y medio años, que es la gran tribulación. Pero bueno, lo que voy a continuar leyendo aquí es como esas trompetas, esos sellos y esas copas de las que habla Apocalipsis describen terribles condiciones que se van a generar durante ese tiempo, durante el tiempo final. ¿Y cuál es el blanco de todo esto? El pueblo judío. El pueblo judío va a ser el blanco del anticristo y va a ser el blanco con toda la furia del diablo, ¿no? Durante justo este periodo donde se va a convulsionar literalmente toda la humanidad, ¿no? Sigo allí, verso 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Una de las maneras de entender este lenguaje profético y poético a la vez puede ser un ejército multitudinario, ¿no? Cuando se habla de aguas y de ríos y de mares, puede hablar de un ejército. Entonces dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer como agua un río, para que fuese arrastrada por el río. Entonces, un ejército muy poderoso. Pero la tierra ayudó a la mujer, ¿no? Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces vemos aquí una misma resistencia, quizá también de otras partes que van a defender a Israel. Verso 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces ahí está la bestia haciendo guerra contra Israel y contra todos aquellos que creen en el testimonio de Jesucristo. Entonces busca destruir a los que tienen fe, ¿no? Nota que Satanás y el anticristo aquí están buscando destruir a Israel como enemigos de Dios, pero a los creyentes que se hayan convertido en aquellos tiempos.
Ahora, la promesa, si regresas allá, a Daniel capítulo 12, verso 1, puedes ver una promesa allí. En aquel tiempo, ¿qué dice allí? En aquel tiempo será libertado tu pueblo. Qué emocionante es esto. A pesar de los terrores de ese tiempo, de la calamidad de ese tiempo, la liberación de Israel está completamente asegurada. No importa qué tan grande sea la tormenta, el ataque hacia el pueblo judío, Dios promete preservarlos. ¿Y sabes algo? Él jamás va a romper su pacto con Abraham. Vayan conmigo rápido a Génesis capítulo 17. ¿De qué pacto hablas? Génesis 17, verso 7. Mira lo que le prometió a Abraham. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. ¿Por pacto qué? ¿Cuándo va a terminar? Nunca va a terminar. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces, ¿algún día va a desechar Dios a Israel? No, claro que no. Nunca va a romper ese pacto, ¿no? Y dice ahí, todos los que se hallen escritos en este libro. Entonces hay una promesa de liberación. Y esa promesa de liberación, déjenme hacer una aclaración importantísima. No es para los que nacen de vientre judío, no es para el linaje judío, sino es para aquellos que se hallen escritos en el libro. Entonces, Israel como un todo, a través de la historia y a través de la salvación, del Israel de quien es esta promesa, es aquel que confió en Jesús como su Mesías verdaderamente. Y si alguien escribió acerca de esto con un celo por su propio pueblo y un amor real por su propio pueblo, es Pablo. ¿Ok? Acompáñame a Romanos capítulo 11. Desde el capítulo 9 de Romanos, Pablo ya está hablando de la rebeldía y de la restauración de Israel. ¿Están conmigo? ¿Ok? Porque aquí hay una promesa, ¿no? Y esa promesa es para Israel, pero vamos a ver si hoy el Israel con el que nos encontramos es un Israel blasfemo y es un Israel enemigo de Dios. Crucificó al Mesías y lo está negando desde entonces. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, ¿ok? Vamos a ver qué dice la Biblia. Romanos 11, 25. Porque no quiero, fíjate qué autoritativo se oye eso. Porque no quiero, hermanos, ¿a quiénes les está hablando? A cristianos, ¿no? A cristianos. A la iglesia de Cristo en Roma. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, algo que no había sido revelado hasta ese momento, ¿ok? Para que no seáis arrogantes, orgullosos, presumidos, ¿no? En cuanto a ustedes mismos. O sea, volteamos a ver a Israel y sí, ya los abandonó Dios ¿no? Y entonces arrogancia hacia Israel. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, o sea, no total, hay un límite para ese Israel que se encuentra hoy blasfemo y como enemigo de Dios, hasta que haya entrado la plenitud de los no judíos, de los gentiles, ¿ok? De nosotros. Entonces, cuando se salve el último de los no judíos, cuando el último de los no judíos diga, Señor, aquí está mi vida, me arrepiento de mis pecados, creo en tu Hijo Jesucristo, sálvame, ven a mi corazón, ven a mi vida, y se arrepienta el último de los no judíos, ¡pum! Se terminó el trato de Dios con la iglesia gentil y ahora viene el trato final del final de Dios con su pueblo, con Israel. ¿Estamos juntos? Vean el verso 26.
y luego todo Israel será salvo. No podemos eliminar ese verso de ahí, ¿ok? Como está escrito, vendrá de Sión el libertador. ¿Quién es? Jesús, que apartará de Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. La impiedad. ¿Quién va a hacer esto? Jesús, ¿ok? Jesús. Ve lo que dice el verso 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Hay o no hay restauración para Jacob? ¿Hay o no hay restauración para Israel? Entonces sí la hay. En uno de esos arrestos que tuvo Pedro por andar hablando de Jesús y que enfureció a los israelitas, a los judíos, al Sanedrín judío, y fue llevado preso para que diera testimonio de ¿por qué sigues hablando de Cristo? Ve conmigo a un registro que hay en Hechos capítulo 4. Nada más algunas palabras vamos a ver ahí que expresó el mismo Pedro. Esto está emocionante. Ve algunas palabras que expresó Pedro a los judíos que habían rechazado a Jesús. Hechos 4:11 dice: este Jesús, está hablando con judíos, es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, lo que sostiene todo. ¿Quién? Jesús. Y mira, el verso 12 es súper importante para entender cómo es que Israel va a ser salvo. Va a ser salvo por su genealogía, por nacer de vientre judío, porque les dieron una ID que dice que es israelita. No, mira lo que dice el verso 12 en el contexto de hablarle a los judíos. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pregunta, iglesia: ¿todos los caminos llevan a Roma? No. No es con Mahoma, no es con Buda, no es con ninguno de ellos. La Biblia es clara y específica. A los mismos judíos, al mismo pueblo, a la misma nación hebrea, les está diciendo: es Jesús la cabeza del ángulo, la piedra angular, y en ningún otro hay salvación. Entonces, regresando ahí a Daniel capítulo 12 verso 1, dice: y entonces, si no es por genealogía, si no es por pertenecer a la religión judía, si no es por salvación en Jesús, entonces de repente te preguntas, y dice ahí: los que estén sus nombres registrados en el libro, ¿no? Y entonces hacemos la pregunta: ¿en qué libro? En el libro de la vida, del cual el mismo Jesús habló. Y hay muchas referencias a ese libro donde hay un registro del árbol de la vida. Ve a Lucas capítulo 10 verso 20. Lucas 10:20. Fíjate, los discípulos habían sido enviados a evangelizar, ¿no? Así fueron como de viaje de misiones a Guasave, pero por ahí, por cerca de Jerusalén y de Galilea, entre Jerusalén y Galilea, Samaria, por ahí andaban. Y entonces regresan los discípulos y le dicen a Jesús: los demonios huían, la gente sanaba, vimos milagros, vimos así, ¿no? Muy contentos de lo que habían pasado en ese viaje misionero. ¿Y qué les contesta Jesús? Les baja los ánimos. Lucas 10:20. En cierta manera no es que les baje los ánimos, sino que les ubica los ánimos, ¿no? Y le dice Lucas 10:20: no se alegren o se regocijen de que los espíritus se os sujetan, ¿no? Imagínate, los demonios se estaban sujetando, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces hay un registro de aquellos que han tenido una fe genuina, una fe salvadora, una esperanza real en Jesucristo. Filipenses capítulo 4 verso 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Entonces Pablo está haciendo
petición, que puedan ayudar a esas personas que ayudaron a Pablo en el ministerio, que fueron fieles, y a un compañero fiel le está hablando y le está diciendo: ayúdenlas también, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces Pablo sabía que hay un documento que tiene registrado nombres, ¿no? Y dice que sus colaboradores, esos hombres y mujeres que le ayudaron, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Próximo miércoles vamos a ver Sardis, si Dios nos ayuda, ¿ok? Y nada más quiero adelantarles un poquito el verso 5, Apocalipsis 3:5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Wow, ¿no? Entonces ahí está el registro. Dice: el que venciere será vestido de vestidura y no borraré su nombre del libro de la vida. Y imagínate esto: y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles, ¿no? Y entonces es así como que, imagínense que llega Joaquín, llega Didier, llega el Charlie, ¿no? Y hasta llegan al mismo tiempo porque les cayó una bomba, no. Y llegan y les presento a Joaquín, a Charlie, a Didier: yo los conozco, yo los compré con mi sangre, son míos, me pertenecen, ellos los adquirí por precio, son mis hijos amados. Uf, ¿te imaginas oír eso? ¿Te imaginas oír eso a Jesús diciendo: son míos, denles la bienvenida, recíbanlos? Por cierto, me adelanté unos días para preparar una morada para ellos, para que donde yo estoy, ellos también estén. Ahí mismo, sigues en Apocalipsis, ve al 20:12. Y ya está Apocalipsis 20, obviamente, hablando de los tiempos finales después de esas copas, de esos sellos, de los jinetes y de todo lo que ocurre previamente. Y dice en el verso 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Cómo estaban los muertos? De pie ante Dios. Vamos a ver la próxima semana, no te pierdas, vamos a hablar de resurrección. Hay vida después de la muerte, ¿no? Es que entender eso cambia el sentido en el cómo vivimos aquí, porque a veces vivimos afanados y abrumados pensando que todo está aquí. Pero lo bueno está después de esto. Entonces vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Qué interesante, las obras de las personas. Y otro libro, ahí hay otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, ¿no? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces los libros describen obras, pero el libro describe a los que son salvos. Y entonces, a pesar de que vamos a ser juzgados también por nuestras obras, dice Jesús, hay una garantía de salvación por estar un registro con nuestro nombre en el libro de la vida. ¿No te emociona eso? No. Y dice el verso 15, sigo ahí en Apocalipsis 20, en el verso 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a hablar más de eso la próxima semana. Mira, ahí mismo capítulo 21, verso 27, está hablando ya del estado eterno, está hablando después del milenio: y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, ¿no? Qué hermoso. Ahora, no sé si a alguien le surge aquí una pregunta: ¿y cómo puedo saber con seguridad si mi nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Tienes esa curiosidad? Ok, ¿te fijaste con qué comenzamos esta mañana antes de las alabanzas?
con Romanos capítulo 5. ¿Por qué no me acompañas allá? Y quizá este texto nos pueda dar certidumbre y seguridad. Y si no, probablemente este texto te ubique para decir: yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Qué tengo que hacer? Amén. Entonces ve allá a Romanos. Voy a leer dos porciones. Ya estamos en recta final, ¿será? Pero vamos a un poquito antes. Creo que antes del 5. Vamos al capítulo 3. Ve a Romanos 3, ¿ok? ¿Ya estás ahí? Estás cerquita. Vamos al verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, ¿ok? La ley decía que tenías que cumplir con todos los mandamientos de Dios para ser salvo. ¿Quién puede ser salvo por medio de la ley? Nadie, porque nadie ha cumplido a la perfección la ley. Y entonces ahora se ha manifestado la justicia de Dios, que fue testificada tanto por la ley de Moisés como por los profetas, o sea, prácticamente por todo el Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio, dice el verso 22, aquí está, mira, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, ser llamado justo por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Qué estuvo diciendo antes Pablo en los primeros capítulos de Romanos? Estuvo haciendo una diferencia entre los judíos y no judíos. Y llega al punto donde él dice: no hay diferencia entre cualquiera que crea, seamos judíos o no, la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Verso 23, ¿sigues ahí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién no ha pecado? Que levante la mano. Y cuando la levante habrá pecado de orgullo y demostrado mentira, además, porque se ha pecado. Verso 24, mira esto por favor, pon mucha atención. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Lo ganamos? Si lo ganamos no sería gracia. Gracia es algo que no merecíamos y nos fue dado. Justificados, ¿no? Imagínate que cometiste un delito y la policía te detiene y estás en un lugar y de repente alguien paga la multa y dice: no se debe absolutamente nada, por favor pónganlo en libertad inmediatamente. Dice ahí: mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sabes qué es esa palabra redención? Es eso, pago para rescatar. ¿Cuánto se debe? La muerte, y Cristo puso su vida en la cruz por ti y por mí, aunque no lo merecíamos, por pura gracia, para que todo aquel que en Él cree, su nombre esté escrito en el libro de la vida. Dice el verso 25: a quien Dios puso como propiciación, ahí está de nuevo, pago, a quien Dios puso como pago por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. ¿Por qué lo hizo? En su paciencia los pecados pasados, porque es paciente, por eso nos perdonó. Verso 26: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Solamente Jesús es justo, amén. Y Él es el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Y en cuál otro puede haber salvación si Él solamente pagó el precio? ¿No? Verso 27: ¿dónde pues está la jactancia? ¿No? De ser de alguna religión o pertenecer a algún grupo étnico. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Es que yo me porto bien, yo no busco el mal de nadie, yo no he sido tan mala persona. No, dice el 27, sino por la ley de la fe. Entonces llegas allá al cielo y es que no fui tan mala persona. ¿No? ¿Por qué tienes que entrar a este lugar? Porque no fui tan mala persona, ayudaba de vez en cuando a algunos. Suena feo mi chicharra, ¿verdad?
No, la respuesta es porque creí y confié en la sangre de Jesús, porque creí en el Cordero, porque creí que Él es mi Salvador, porque creí que Él pagó el precio. Concluimos, dice el verso 28, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? Verso 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también lo es. Eso les chocaba a los judíos. ¿Cómo es posible? Solamente los judíos somos salvos. Verso 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Para mí era importante aclarar este punto al llegar a este verso 1 de Daniel 12 para preguntarnos, ¿estaba mi nombre escrito en el libro de la vida? Y entonces la pregunta es muy simple: ¿crees en Jesús como tu Salvador y Señor? ¿Le has pedido perdón por tus pecados y le has rendido tu vida a Él y le has dicho, aquí está, ya no quiero seguir luchando contra mí, contra el mundo y contra ti, Señor Jesús, sino aquí está mi vida, la puedes tomar, glorioso y majestuoso Señor Jesús? Y sabes, Él te va a tomar, Él va a tomar tu vida inmediatamente cuando tú estés rindiendo tu vida y declarando fe en Jesús. Tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Y si ya lo has hecho, sabes que puedes confiar plenamente que si hoy te murieras, irías sin escalas a la presencia de Dios. Tu alma se iría, tu cuerpo se va a quedar, terminarse de podrir un poco, le hace falta todavía que se pudra más. Pero un día va a haber resurrección también de nuestros cuerpos y se van a unir y nuestro cuerpo va a ser glorificado y va a ser preparado para la eternidad. Por eso vamos a hablar el próximo domingo.